Muy buenas noches. Esta es la primera vez que hablo en un congreso de medicina. Es más, nunca me imaginé que llegara a hacerlo. Por eso agradezco muy especialmente a la comisión organizadora la oportunidad y el desafío. Cuando recibí la primera invitación a hablar en este congreso a principios del 2020, realmente no nos imaginábamos lo que se avecinaba. Y en esa oportunidad, la idea es que yo hablara de la importancia de la biodiversidad para la salud. Y hoy, en un contexto un poco diferente, decidí hablar de la pandemia, o sea, de la importancia de la biodiversidad para la salud. Cuando me piden que defina biodiversidad, yo podría decir que son los animales y las plantas y los microorganismos que están allá afuera. Pero esto empaña un poco la conexión inextricable de todo lo vivo con lo no vivo y lo social. Por eso, últimamente, prefiero hablar del tapiz viviente del planeta, ese tejido intrincado del que formamos parte. Me gusta mucho más esta metáfora porque enfatiza cómo estamos conectadas, cómo estamos entretejidas y atravesadas por el resto de lo vivo sobre la Tierra. A través de estas conexiones con las otras hebras vivas del tapiz es que obtenemos innumerables beneficios que hacen nuestra vida no solamente físicamente posible, sino también digna de ser vivida. El tapiz nos brinda nutrición, control de eventos extremos y plagas, purificación del agua, controla el clima y es una fuente inagotable de inspiración y de compuestos químicos de aplicación médica. Ahora bien, la gran mayoría de los materiales esenciales para la vida no nos llega directamente, sino a través de los otros seres vivos, a través de las llamadas redes tróficas, donde los seres se comen unos a otros y cuando mueren se descomponen y sus materiales vuelven a ser redistribuidos entre los seres vivos una y otra vez. Y además nos une con el resto de los seres vivientes una historia evolutiva común. Todos los seres vivos venimos de un único antepasado común y por lo tanto compartimos genes, pasos metabólicos, enzimas y pasos del desarrollo. Compartimos de modo muy aproximado algo así como el 20% de nuestro genoma con las plantas, el 60% con los insectos, el 90% con los gatos y más del 95% con los grandes simios. Esto tiene dos corolarios. Primero, la próxima vez que le digan nabo, gato, bagre, zángano o gorila, no se ofenda, porque en realidad, desde el punto de vista biológico, algo de razón tienen. Segundo corolario, debido a todas esas enzimas, pasos metabólicos y pasos del desarrollo en común que compartimos con el bicherío y el yuyaje, los productos que liberamos al ambiente en nuestro afán por controlarlos, y esta liberación puede ser accidental o deliberada, todos esos plásticos, antibióticos, disruptores hormonales, pesticidas, metales pesados, residuos tóxicos de todo tipo, tarde o temprano, inevitablemente, regresan hacia nosotras a través de las hebras vivas, se vuelven contra nosotras. Por ejemplo, todos sabemos que los agroquímicos hacen muy mal a la naturaleza, pero ella siempre contraataca. Y ahora, luego de unos pocos años, hay muchos insectos y malezas que se han vuelto resistentes. Pero los humanos no tenemos esa capacidad de evolucionar tan rápidamente,
y por lo tanto realmente no nos va nada bien con todos los agroquímicos. Otro ejemplo, los antibióticos. Hay gente que es sumamente cuidadosa en su correcto uso y lo mismo queda expuesta crónicamente a los antibióticos. Hace muy poco apareció un estudio de un grupo de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba que detectó más de 40 antibióticos en el pescado que se come en Córdoba, que se vende en las pescaderías de nuestra ciudad. Tercer ejemplo, tal vez un poco menos conocido, los micro y los nanoplásticos. Todo ese plástico que usamos cotidianamente porque es tan práctico, al ser descartado en el ambiente, se va degradando en partículas cada vez más chicas y se distribuye por todas las redes tróficas y entra a nuestro organismo. Algunas de estas partículas incluso entran y se acumulan dentro de las células mismas. Los efectos de esta acumulación todavía son muy poco conocidos, parece que son negativos. Ojalá que esto no se confirme porque están absolutamente en todos lados. En la ropa, en la comida, en el agua, en el aire, en la lluvia, y nadie tiene la menor idea de cómo eliminarlos. Entonces, en síntesis, compartimos materiales e historia evolutiva, somos familia con el resto del tapiz viviente. Por eso, nos guste o no, no podemos interrumpir esas conexiones totalmente. No podemos desenredarnos totalmente de ellos. Y acá es donde quiero tocar el tema de la pandemia. Lo que ha hecho la pandemia es precisamente mostrar con toda crudeza y brutalidad lo conectado que está todo en este planeta, lo conectado que está todo lo vivo entre sí y con lo social, lo económico y lo político. La mejor evidencia que tenemos hasta ahora señala que el virus de la COVID-19 se origina en murciélagos tropicales del sudeste de Asia. Los murciélagos tienen esta particularidad de alojar de modo natural y sin que les cause mayores problemas montones de virus estrechamente relacionados con el coronavirus causante de la COVID-19. Dadas circunstancias favorables, cualquiera de estos virus puede mutar e infectar humanos. Pero la culpa de la pandemia no es de los murciélagos. Los murciélagos portadores de los virus, hasta no hace mucho, estaban en lo profundo de las selvas, en sitios muy poco frecuentados por humanos. Por ello, las posibilidades de infección y mutación eran insignificantes. Pero en los últimos 50 años hemos avanzado dramáticamente sobre los ecosistemas en lugares donde nunca antes hubo un contacto estrecho y frecuente entre personas humanas y animales silvestres. Este avance se ha producido a través de la deforestación, a través de abrir caminos, a través de bosques, selvas y humedales, y establecer poblaciones humanas, generalmente en condiciones precarias, en las fronteras forestales, agrícolas y mineras. En estos sitios, los animales silvestres entran en contacto con animales domésticos y con la gente, todos ellos en condiciones de alta vulnerabilidad y frecuentemente inmunodeprimidos. Bajo estas condiciones, es muy fácil que los virus muten e invadan nuevas especies, salten a otros animales silvestres cautivos, a los animales domésticos y a las personas. Y una vez que pueden infectar seres humanos, al resto lo hacen la globalización y el tránsito de mercancías y gente. Y a todo esto
contribuyen y exacerban la persistencia en todo el mundo de focos de pobreza, hacinamiento y vulnerabilidad, aún en regiones no cercanas a la fuente original del virus, como es el caso de Latinoamérica y nuestro país. Entonces, la pandemia COVID-19 no es culpa de la biodiversidad, como por ahí me preguntan, sino de nuestro modelo actual de apropiación de la naturaleza. La pandemia es la madre de todos los ejemplos de cómo estamos todos conectados, para bien y para mal. Y si bien la pandemia es inédita en su escala e inmediatez, no es un hecho aislado. Últimamente, mucha gente me pregunta qué es más importante, la pandemia, el cambio climático, la pérdida acelerada de la biodiversidad o las crecientes desigualdades ambientales y sociales entre actores sociales. Y la verdad es que no son cuestiones separadas. Todos estos no son más que síntomas distintos de un mismo proceso subyacente, de una misma causa de raíz subyacente, que es el modelo predominante de apropiación de la naturaleza, el modo predominante de pensar la economía y de relacionarlos con otros seres humanos, que recalco es el predominante, pero no el único posible. La pandemia se ha cobrado hasta ahora 3 millones de muertes más o menos. Es algo indudablemente terrorífico, pero no es la única tragedia ambiental que está ocurriendo a nivel planetario. Por ejemplo, la contaminación atmosférica en el año 2018 causó 3 veces más muertes, casi 9 millones. Por eso, el único problema urgente y de fondo ambiental y social que tenemos claramente no es la pandemia, claramente es muy urgente, pero claramente no es el único, y todos estos otros problemas van a persistir cuando finalmente derrotemos a la COVID-19, si es que no atacamos las causas que permanentemente la están manteniendo. Y en esto de cambiar la forma en que hacemos las cosas y recordando que este es un congreso de medicina, quisiera destacar aquí la importancia del enfoque llamado de una sola salud. Este enfoque que sostiene que no se puede pensar la salud individual totalmente separada de la salud social y no se puede pensar la salud humana sin pensar en la salud de los animales, de las plantas y de los ecosistemas en los cuales estamos entretejidos. En esencia, lo que el enfoque de una sola salud hace es extender el ya famoso nadie se salva solo a todo el tapiz vivo del que somos hebras. Se trata entonces de tolerar y abrazar la naturaleza en vez de aislarnos de ella, construyendo una nueva ecología de la salud que nos reentreteja con el resto de lo viviente. Y está claro que en este reentretejerse con la naturaleza no es algo que pueda estar simplemente a cargo de los ambientalistas, es una tarea colectiva de todas las personas y pasa por repensar el conjunto de valores subyacentes a las decisiones individuales y colectivas, poniendo mucho más en el centro el bien común y nuestra filiación con todo lo viviente. Y es en este punto
hablando de valores y de la necesidad de cambiarse el chip, que quisiera compartir con ustedes una de las principales razones por las cuales acepté dar esta charla. Me pareció importante porque ustedes tienen una posición de gran poder en la sociedad. Cuando yo recomiendo cosas en mis artículos, en mis charlas, en las reparticiones públicas, en mi barrio, en mi familia, la gente asiente gentilmente, pero casi nadie actúa en consecuencia. Pero la profesión médica tiene superpoderes. Cuando ustedes hablan, recomiendan, recetan, la gente escucha y toma nota. Y si no actúan, al menos se sienten culpables y repiten las recomendaciones recibidas a otras personas. Yo personalmente he visto a los más vitriólicos de mis amigos aceptar de modo totalmente acrítico, como corderitos, todo lo que las doctoras le dicen sin cuestionarles una palabra. Por eso me parece tan fundamental el papel de los médicos. Y sobre todo el de ustedes, que por su especialidad tienen la posibilidad de abordar a la persona en forma integral. Entonces, me gustaría pedirles que a este superpoder que tienen, a esta posición privilegiada que ocupan en la oreja, la mente y el corazón de los pacientes, la usen no solo para sanar individuos aislados, sino para ayudarnos a todo el conjunto a crear un futuro mejor. Y quisiera terminar esta charla con mi más cálido y profundo agradecimiento a nuestros incansables, heroicos equipos de salud. Muchas gracias. Bueno, día de emociones fuertes hoy. Vamos a hacer un mecanismo inverso porque después de haberla escuchado a Sandra, la vamos a presentar a todos los que pudieron escucharla. Ahí ya van entrando comentarios al chat, excelentes, comparto los conceptos. Me parece que la convocatoria a la doctora Sandra Díaz, primero les cuento quién es para quienes no la conocen. Ella es investigadora superior del CONICET, es la profe titular de Ecología de Comunidades y Ecosistemas. Sería muy largo explayarnos en su currículum, simplemente citar un artículo de la revista Nature. La revista Nature es como el Lancet para nosotros, digamos. La referencia en biología es Nature y la consideró a la doctora Sandra Díaz una de las 10 mentes más influyentes del planeta. Así que para la Sociedad de Medicina Interna de Córdoba y para los participantes, la verdad que ha sido un placer, un honor, un gustazo tenerte, Sandra, y ampliar nuestro ojo clínico a que podamos mirar más allá del paciente, al paciente que vive en una determinada sociedad, a tener este concepto de una sola salud, que implica la salud de todo el planeta, la salud de todos los seres vivos. Y esto que decías del ejemplo de la pandemia y nos ilustrabas en cuanto a la convivencia de virus y murciélagos y el acercamiento de los seres humanos a esas instancias de la vida silvestre. Y rescato lo último que dijiste, Sandra, que me parece que tiene quizás el impacto más fuerte en nosotros porque a veces no medimos lo que significa la palabra del médico, ¿no? Y en este sentido nos parece importante que más allá de ampliar el ojo clínico en la mirada de nuestros pacientes individuales, también podamos dimensionar el valor que tiene nuestra palabra, no solamente en el paciente, sino en la familia y en la comunidad en la que vivimos y que somos actores sociales, que tenemos una herramienta muy potente, que es este saber decir, en donde debemos incorporar otros saberes,
como los que nos has acercado hoy vos, Sandra, y que, bueno, al menos en nombre de la sociedad te agradecemos enormemente y abrimos un poco el juego y el comentario de quienes están presentes o preguntas que te quieran hacer. Así bueno, te agradecemos y compartimos algunas ideas. Ampliar la mente y considerar recordar el todo. Si alguien quiere comentar algo, Elías. Elías, Muchas gracias, doctora Sandra. foro de médicos internistas de la Argentina. Muchas gracias, doctora. Muy interesante esos enfoques holísticos, más a nosotros los internistas que nos gusta el enfoque holístico en salud humana. Aprovechándola, yo quería saber su opinión sobre algunas cosas que alguna vez se escuchan. Bueno, a mí por ahí me gusta un poco la antropología también. Hay algunas cosas curiosas como la desaparición del hombre neandertal, por ejemplo, que en algunas visiones puede haber sido debida entre ellas a una mala adaptación a algún tipo de infección viral, como la que puede haber ocurrido, por ejemplo, en el Nuevo Mundo a partir de lo que trajeron los conquistadores europeos. Yo quería saber si tiene alguna opinión respecto a que si podría llegar a existir un virus lo suficientemente potente, expansivo y severo como para poder, digamos, ponernos en peligro de especie, porque por ahí uno escucha que si es demasiado agresivo pierde la capacidad de propagarse porque lo mata al huésped de manera demasiado inmediata como para poder transmitirlo, si esto realmente es así en su visión. Bueno, aprovecho la respuesta para agradecer muchísimo una vez más la invitación y las muy gentiles palabras al presentarme. Realmente estoy muy envidiosa de los médicos por todo lo que la sociedad los escucha, así que espero que sigan haciendo uso de esa, ya les digo, esa posición privilegiada que tienen en la oreja de la gente. A mí me encantaría tener la décima parte de eso, pero bueno. Con respecto a su pregunta, yo soy ecóloga de plantas, no epidemióloga y no viróloga, o sea que mi opinión no es más que una opinión un poquitito más informada que la media, pero para nada es una opinión de especialista, en absoluto. Lo que yo tengo entendido es que hay ese compromiso entre que si el virus es muy mortal no se expande tanto. Teníamos el caso del ébola, por ejemplo, y viceversa, para expandirse tanto es porque muy mortal no está y permite que los huéspedes de alguna manera se mueven bastante antes de morirse, ¿sí? Entonces, yo tendería a pensar de que probablemente un solo virus que nos liquide a todos en un tiempo corto, quizás no es el escenario más probable. No tenemos ningún antecedente que ello haya pasado antes a nivel planetario, pero bueno, ustedes me pueden decir que nunca antes hubo la circulación de gente que hay ahora. Eso también es cierto. Entonces, no lo sé. Yo si tuviera que apostar diría que no una sola pandemia a nivel planetaria, pero es simplemente una apuesta. Ahí comentan, gracias por la organización, el regalo de la doctora Díaz, excelente movilizadora exposición. Si a vos, Sandra, te gustaría tener nuestro poder de la palabra, a nosotros nos gustaría tener el 1% de tus conocimientos. Está también Alcides Greca de Rosario, Armando Kremer de Neuquén, Marcelo Llorio, el ex decano de nuestra facultad. Si ellos quisieran comentar algo, bienvenidas porque son palabras expertas. Alcides, miembro de la Academia de Ciencias en Medicina. Dale, Alcides. Gracias, Carlos. Gracias, doctora Díaz. Ha sido un verdadero placer escucharla. Usted habla del poder nuestro de la palabra. Su presentación desde lo dialéctico, además de lo que fue desde lo conceptual, fue impecable. Yo estaba pensando en lo que decía Ramón y Cajal. En la lucha milenaria entre el microbio y el hombre, todo se limita a determinar quién domestica a quién. Y pienso que así como se dice que los tres grandes golpes al narcisismo del ser humano fueron Copérnico, Darwin y Freud,
Yo creo que el gran cuarto golpe al narcisismo del hombre lo dio la doctora Sandra Díaz esta noche, porque lo que yo me llevo de su conferencia, que me pareció, repito, extraordinaria, es que terminemos con esta concepción antropocéntrica que nos domina y que nos hace pensar que el ser humano está frente a la naturaleza y que la tiene que dominar y que la tiene que controlar y que etcétera, etcétera. Y usted nos dijo con toda claridad, señores, no estamos frente a la naturaleza, estamos dentro de ella y somos un ser vivo más y estamos, digamos, entretejidos con todos los otros seres vivos. Y en la medida que depredemos hagamos una depredación del planeta, pues bueno, los otros seres vivos van a tener que hacer lo que hacen habitualmente. No es que estamos en una guerra, que son malos, etcétera, etcétera. Es una cuestión de ecología, que es en lo que usted es experta. Muchísimas gracias, doctora, fue un placer escucharla. Marcelo, si querés comentar algo, Armando, y si no, bueno. Sí, primero te agradezco, Carlito, como siempre, la deferencia que tenés, y no me quiero acordar más de la etapa que cumplí ahí, digamos, pero bueno, te lo agradezco a vos tus conceptos. A la doctora Sandra Díaz le quiero decir que estoy impactado porque una película que siempre a mí me cargan en mi hogar y que yo lo digo en clase siempre es Avatar, que me pareció como una respuesta, podrá ser más pava o no, pero a mí me impactó la respuesta. E incluso había una científica que se admiraba cómo se conectaba la Tierra, cómo se conectaba para poder dar salud, incluso para dar vida. Así que yo no puedo agregar nada más a todo lo que ha dicho, solo que me encanta, me parece que le da fuerza a los que somos internistas o clínicos o médicos generalistas, porque le da fuerza al concepto del todo. Si querés comentar algo, o Pablo, Ariel, Nacho, y si no, Sandra, si quieren comentar algo y después ya la liberamos a la doctora. No, me Creo pareció. que va a hablar Armando. Dale. Hola a todos, me pareció espectacular, me dejó estupefacto y en realidad tengo la sensación que ella nos ensalzó a nosotros y nosotros tenemos a veces la mente, no lo digo por todos ustedes, pero al menos yo me siento así, demasiado chiquita, enfrascados en los problemas que tenemos que solucionar día a día y a mí me impide pensar en otras cosas y creo que quizá el paso de los años me ha hecho menos culto, entre comillas, de lo que solía ser décadas atrás. Felicitaciones, doctora, pues es una manera de abrirnos la cabeza. Y felicitaciones a los que eligieron el tema. Bien, Pablito. Sí, yo hoy ha sido un día de reflexiones para mí. Es como que he estado permanentemente a través de las charlas recordando cosas de mi vida. Y yo participé en 2 grupos ecológicos y eso de alguna forma ahora me vino a través de la charla de la doctora. Realmente dejó varios conceptos que están muy buenos. Del tapiz biológico me pareció hermoso porque lo describe hermosamente, digamos, y como dice el doctor Greca, si nosotros entendiéramos que el mundo no es antropocéntrico, o sea, nosotros estamos como un ser vivo más y realmente lo vamos a dejar como un ser vivo más. Yo creo que lo mejor que pudimos hacer es prestarle este espacio a la doctora para decir lo que nosotros no sabemos decir y para que eso de alguna forma se replique. Y lo único que le quería preguntar es si ella tuviera la oportunidad de quizás hablar a través de nosotros, ¿qué diría? O sea, ¿qué le diría a la población a través de algún medio de comunicación en el rol de médico? ¿O qué le diría a través de un consultorio? Porque esto no sabemos cómo recetarlo nosotros. ¿Cómo hacemos para recetar mejor su medio ambiente? Es difícil. Nada, eso, agradecer la participación y si nos puede dar alguna idea, bienvenido sea. Bueno, la verdad que me halaga muchísimo todos los comentarios que han hecho, coincido totalmente.
Y bueno, a veces se mezclan los muy buenos comentarios con las preguntas difíciles y esta pregunta es difícil, ¿sí? ¿Qué haría yo? Bueno, voy a improvisar un poco porque normalmente yo tengo más o menos pensado qué le digo a la gente como ecóloga. Nunca se me había ocurrido qué le diría, si me pudiera disfrazar de médica, ¿qué le diría? Yo empezaría por recomendarle a la gente que deje de dañar y dañarse. O sea, que deje de hacer todas esas cosas que en realidad se le meten en la cabeza por narrativas sociales y publicidad que son dañinas para ellas y para todo el ambiente. Yo cuando era chica, cuando mi mamá trataba de criarme lo mejor posible, me acuerdo que algo que el doctor Gresca dijo, la lucha contra el microbio. Mi mamá, que trataba de criar a sus hijas lo mejor que podía, bueno, era una lucha campal y agarraba la máquina de Fleet. Ustedes todos los que están acá se deben acordar de la máquina de Fleet, no me digan que no se acuerdan. Agarraba la máquina antes de sentarnos a comer y agarraba la máquina de Fleet y bañaba la mesa porque esa era la salud de sus hijas, ¿sí? Y le pasaba lavandina todo y hacía un montón y le pasaba raid a la habitación donde estaban el bebé porque eso era la salud, ¿sí? Y si hoy ustedes se ríen, pero si hoy en la televisión está todo el tiempo, ¿sí? En la televisión la lucha contra el microbio sigue estando establecida y si no, fíjense esos bichos horribles que todas las propagandas de desodorante, todos estos desodorantes de ambiente, ustedes saben mejor que yo, no los necesitamos. Y son todos estos compuestos que se liberan al ambiente, bueno, muchos los liberan los grandes emprendimientos industriales, ¿sí? Y los grandes emprendimientos agroquímicos, etcétera, y las grandes fábricas, pero un montón de estos productos que nos hacen mal a todos, los libera todos los ciudadanos tratando de comprar lo que le dicen que hay que comprar, y los únicos que los pueden convencer de que no lo hagan son ustedes, me parece, porque si yo lo digo me miran raro. Entonces, eso es, a mi modo de ver, o sea, el reconciliarse con los microbios. Yo sé que es un concepto difícil porque hay algunos que son realmente malos, pero el reconciliarse con el bicherío, a mí me parece que es importante, ¿sí? Eso diría así como cosa primera que se me ocurre por la cabeza. Y además el defender los espacios de salud y de conexión con la ecología. A mí me parece que otra cosa que se ve mucho en nuestras grandes ciudades es que en aras del beneficio absoluto e inmediato de corporaciones inmobiliarias, se le quita al ciudadano común el acceso al espacio verde, que antes era un componente fundamental del espacio humano. Yo hace 10 años, no estoy hablando 40, 10 años, a 4 cuadras de mi casa había lechucitas de las vizcacheras y había liebres y había un montón de cosas, ¿sí? Ahora no más nada. O sea, todo ese espacio verde donde el ciudadano común que no tiene un auto y que no tiene acceso a un lugar privado, va y se sienta y ve la naturaleza alrededor desde chico y por lo tanto la empieza a conocer desde chico, ya no lo tiene, lo tiene cada vez menos, ¿sí? Alguna gente todavía mantiene el acceso privilegiado, pero el ciudadano o la ciudadana común de a pie no lo puede hacer más, y eso también me parece que es fundamental y es algo que ustedes pueden contribuir. Eso diría. Bueno, gracias, doctora. muchísimas gracias. Vamos